Ya está. Ya. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien o no? Ah, Gracias, Toca. Me entregan este librito, La humildad, que se lo están regalando a los orgullosos, me dicen por ahí. Un librito que vamos a leer con algunos hombres aquí en la iglesia. Eh, bueno, queridos, qué bueno estar nuevamente hoy estudiando juntos la palabra del Señor. Hoy seguimos en nuestra serie de profetas menores con el profeta Abdías. Abdías. Y que Abdías es conocido por... ¿Alguien sabe por qué es conocido Abdías? Porque es el libro más pequeño o corto del Antiguo Testamento, Abdías. ¿Sí? Bueno, queridos, antes de arrancar quisiera eh, como ambientarnos un poco dentro de la problemática que Abdías está tratando. He llamado a esta predicación la promesa de justicia para un pueblo sin esperanza. No sé si ustedes se han percatado cuando atravesamos todo este tema de la política, eh, de las guerras que hemos venido hablando en estos días, que hay en el corazón humano como un anhelo porque se haga justicia, ¿cierto? Que se haga justicia en la tierra. Hace unos meses hablaba con alguien aquí de Aviva, con mucha desesperanza. Es como que, Jonathan, ¿qué va a hacer del mundo? Como que todas las cosas van de mal en peor, hay tanto mal, es como que estaba realmente en una crisis de hastío, como del mal, rampante por todas partes. Y la pregunta de, ¿Dios dónde está? ¿Por qué Dios no está haciendo algo con eso? ¿Por qué no castiga bueno, no va a decir la palabra que me dijo, pero ¿por qué no castiga a esta gente? ¿Cierto? ¿Por qué no detiene? ¿Por qué no derrama su ira? ¿Por qué Dios permite esas injusticias, atrocidades, esa maldad del ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué no lo frena? Y bueno, creo que si tú has estado en esa disyuntiva o has tenido esos diálogos, quizás un texto como el de Abdías va a traer mucha claridad para ti, o al menos eso espero el día de hoy. Permítanme orar antes de leer nuestro texto y contarles cómo vamos a abordarlo. Bueno, Padre amado, te queremos dar muchas gracias por el privilegio que siempre es para nosotros poder abrir con libertad tu palabra. Señor, tú sabes que en el fondo de nuestro corazón hay como un anhelo particular por la justicia, pero también en medio de la realidad de nuestro mundo caído, se ha venido cerniendo dentro de nuestro corazón también una desesperanza. Y yo te pido que hoy el profeta Abdías nos permita recuperar una esperanza más grande que el Evangelio trajo a nuestra vida, que no solamente es el perdón y la reconciliación de pecadores en Cristo Jesús, sino también la preciosa promesa de la restauración de todas las cosas, donde esa sed, ese anhelo y ese clamor por justicia será completamente satisfecho. Así que ayúdanos, Señor, a ver la vida y a ver estas realidades caídas desde la esperanza que trae el Evangelio a nuestra propia vida. Pero también, Señor, ayúdanos a descansar. Si de alguna manera hemos sido víctimas de la injusticia, poder descansar en la promesa de tu restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, vamos a arrancar con Abdías. Y como siempre, hemos venido haciendo una introducción al texto. Les pido disculpas, por alguna razón obvié el cuadrito que siempre les hacía, pero se los voy a decir, que es, bueno,
¿a quién le escribe el texto? Y para arrancar con eso, leamos Abdías, pues capítulo 1 es el único capítulo que tiene, versículo 1. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Entonces, como siempre, la introducción está en el primer versículo. ¿Les puedo pedir un favor a alguien si me puede prender las de acá, estas luces de acá? Muchas gracias. ¿A quién y a quién le está escribiendo? Abdías. Como ven, no tenemos ningún otro dato de él, ¿cierto? Hay como 12 Abdías en el Antiguo Testamento y es difícil para los comentaristas y estudiosos asociar como a uno particularmente con este Abdías, así que más bien lo dejamos como algo incierto. Algo que también no sabemos es su profesión, ni de quién era hijo, no tenemos datos de él de nada, solamente que recibió una visión profética de parte de Dios. ¿Y a quién le está escribiendo? Dice que este mensaje es para Edom, una nación que estaba al sur del reino del sur de Judá, una nación al sur que particularmente tiene mucha historia con Israel. ¿Alguien sabe por qué? Porque son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Quienes no están familiarizados con el relato bíblico, de aquí es que sale Abraham, Sara, tienen Isaac con su esposa, tienen a estos dos mellizos, Jacob y Esaú, uno que era rojo, de donde viene el término Edom, el rojo, ¿cierto? Edom. Y Jacob, el nombre era el engañador. Adivinen a quién ha escogido el Señor. Al engañador. Al engañador. El engañador es quien Dios escoge para hacer de él una nación. Posteriormente le cambia el nombre a Israel, y de ahí salen las 12 tribus de Israel que conocemos en la historia bíblica, ¿sí? Así que este es un mensaje particularmente para los hermanos de los israelitas, los edomitas, ¿cierto? Esa nación de Edom. Ellos tienen una historia muy larga y aquí voy a hacerles como una introducción un poco a quiénes eran Edom, porque resulta que la relación de estos dos pueblos arrancó siendo conflictiva desde los dos hermanos. Y ni siquiera cuando habían nacido, sino desde el vientre de su madre estaban los dos muchachitos peleando, ¿sí? Como nos dice Romanos 9. Estaban peleando. Y básicamente esa relación tensa se traslada posteriormente a las familias y a las naciones que ellos conforman. A tal punto que quizás uno de los eventos más recordados con esta nación es cuando Moisés acaba de salir de Egipto, de la esclavitud. Está pasando por el desierto en rumbo hacia la tierra prometida. Y necesita pasar particularmente por Edom para poder llegar a Canaán. Así que él envía con mucha humildad, en Números capítulo 20 pueden encontrar esta historia. Envía con mucha humildad: mira, tú sabes lo que hemos venido pasando, estas aflicciones, nuestra esclavitud. Le envía este mensaje al rey de Edom: por favor, déjanos pasar por tu tierra. Nosotros no vamos a tomar ni de tus cultivos, ni vamos a tomar de tu agua, solamente vamos a ir por el camino real, ¿cierto? Como por el camino de tránsito. Déjenos pasar por la autopista, ¿cierto? Vamos a seguir derecho, no nos vamos a meter en ningún lado, solamente vamos a pasar. Y el rey de Edom le dice: no, ustedes no van a pasar. Moisés le vuelve a pedir: por favor, mira, si tomamos alguna cosa, nosotros se la pagamos, pero déjenos pasar. Y él otra vez ratifica: no van a pasar. Y no solamente dice que no, sino que manda un gran grupo de guerreros para pararse enfrente y hacerle frente a Israel para que no puedan pasar en el momento de necesidad en el que ellos estaban. De ahí viene una serie de guerras con otros pueblos, pero una y otra vez este pueblo de Edom está sujeto a Judá y luego se libera y luego vuelve a estar sujeto y luego se libera. Entonces ha sido una relación muy conflictiva a lo largo de la historia hasta este momento. Edom. Esa relación conflictiva
llega a un punto climático justo en la siguiente pregunta: ¿cuándo se escribe el libro? ¿Cierto? ¿Cuándo y desde dónde? No tenemos ni idea dónde. Y el cuándo es difícil entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no vemos acá? Fechas, muy bien. Fechas, ni reyes, ni alusión a otras personas. Así que es difícil. ¿Cómo se intuye, en últimas, la fecha? En esto hay una discusión teológica grande, porque algunos lo ubican en el 500 y otros en el 800, así que hay como 300 años de diferencia, una marcada diferencia. Sin embargo, desde el estudio y la posición particular que vamos a estudiarlo, yo creo que este libro está particularmente ubicado hacia el 500, más o menos paralelo con el profeta Ezequiel y con el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque la descripción que leeremos del texto sí nos da muchos elementos para mostrarnos que se está refiriendo y utiliza casi que las mismas palabras de Jeremías, las mismas palabras, para referirse al saqueo, ¿cierto? Y a la invasión que vivió Judá, especialmente la ciudad de Jerusalén, a cargo de los babilonios, como un juicio de Dios. ¿Recuerdan que él les había profetizado que iba a venir eso? Un reino del norte, viene Babilonia y acaba con todo, se lleva los tesoros del templo y se lleva también cautivos con él. Por eso creo que la fecha más o menos está por los 500 antes de la invasión babilonia, 500 a 600. ¿Por qué escribe este libro? Cuando leemos el texto, uno ve muy claro que el mensaje es ¿contra quién? Edom. Edom. Eso es un mensaje claro. La pregunta es, ¿por qué Dios deja una profecía diferente a las anteriores, que ha sido todo el tiempo para el pueblo del sur, para el pueblo del para el pueblo del norte, para el pueblo del sur, advirtiendo, llamando al arrepentimiento y demás? ¿Por qué deja una profecía en manos del pueblo de Dios, una carta que es para Edom? Yo creo que este texto tiene como dos propósitos. Y en ese sentido tiene dos públicos. El texto es muy clave en mostrarnos el juicio de Dios sobre Edom. Pero el texto también es muy clave en mostrarnos la esperanza de restauración de parte de Dios para los israelitas. Así que pareciera que, para mí, el porqué de este texto tiene esos dos propósitos. ¿Cierto? Mostrar la ira de Dios sobre los soberbios, como lo vamos a ver, pero por el otro lado, darle una profunda esperanza a los que han sido desterrados, a los que están viviendo la tristeza, el despojo, la agonía de ser arrancados de sus tierras y ahora vagan en un exilio. Este texto tiene esos dos propósitos. ¿Para qué? Unos para juicio, otros para esperanza. Así que vamos a arrancar nuestro texto desde esta perspectiva de una promesa de justicia para un pueblo sin esperanza. Vamos a leer la primera parte de Abdías, del versículo 2 hasta el versículo 14. Yo te haré pequeño entre las naciones. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Edom. Despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán.
De modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre el día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extraños entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Abdías está dividido claramente en dos partes. Versículo 1 al versículo 14 va a mostrar todo el caso que Dios está llevando en contra de esta nación, Edom, y el juicio que viene sobre ellos y las razones. Y la segunda parte va a mostrarnos cómo este juicio contra Edom en últimas también se teje bajo un telón del juicio de Dios contra todas las naciones de la tierra. Por ahora vamos primero a ver cuál es el caso que Dios está tejiendo, como si fuera un tribunal, contra este pueblo de Edom. Los primeros versículos del 2 al 4 nos deja ver con claridad que Dios está determinado a hacer algo con este pueblo y es a humillarlo. ¿Por qué? Porque Él es muy soberbio, por soberbio. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Lo particular de esta mención es que Edom era una nación pequeña, sus ciudades eran pequeñas, no son tan protagónicas, no tienen grandes ejércitos, no tienen grandes riquezas. Mejor dicho, era, ¿cómo es que dice ese dicho? Agrandado, gracias. Era un pequeñito agrandado. ¿Por qué estaba agrandado Edom? El texto nos da con claridad en dónde Edom estaba poniendo sus esperanzas. Primero, si ustedes miran el versículo 3, dice, tú que habitas en las hendiduras de la peña. Ustedes han visto las imágenes de Petra, ¿cierto? De la ciudad de Petra, escondida de Petra. Esa era la capital de Edom. Edom estaba pareciera como en un acantilado, una ciudad rocosa, entonces sus construcciones estaban adentro de. Por eso, y de hecho para poder acceder tenían que pasar por diferentes corredores antes de llegar a la ciudad, lo que los hacía sentirse profundamente seguros de que nada los iba a derrocar. Lo otro que este texto tenía, que este pueblo tenía, es que tenía unas alianzas estratégicas muy importantes, lo cual le hacía sentir profundamente seguro. Ven en el versículo 7, los aliados, los que hicieron la paz, los que comen en la mesa con ellos. Y por último, resulta que Edom, según los comentaristas bíblicos, era reconocido particularmente por la sabiduría de sus sabios. Aunque eran pequeños, pareciera que en esta ciudad, especialmente en la ciudad de Temán, estaba como un grupo de sabios que influenciaban mucho a ese Oriente Medio. Así que aunque eran pequeñitos, estos tenían cositas con que jactarse y particularmente con que sentirse como de mejor familia, con que sentirse más seguros, con que sentirse soberbios, que es particularmente el señalamiento que Dios hace a ellos. Que un pedacito de seguridades que tienen y ya se sentían intocables. Tanto que Dios les dice, pues hasta, aun si haces tu nido en las estrellas, porque así se sentían ellos, de allá te haré caer, dice el Señor. Ahora, esta nota es muy importante, porque les decía, el texto tiene dos públicos, los soberbios y aquellos que son desterrados. Y no quisiera avanzar sin hacer como una reflexión y una advertencia a las formas particulares
en las que nosotros también nos sentimos como agrandados, especialmente delante del Señor. Con esas pequeñas cosas que nos dan seguridad en una relación, en un trabajo, en unas posesiones, en unos ahorritos, que lo hacen sentir a uno como que uno es intocable. Y no sé, esta mañana mientras pensaba ahí y oraba este texto, yo creo que de alguna manera la gran mayoría de nosotros pertenecemos a esa población que se siente segura, como intocable. Sí, yo sé que uno siempre siente que hay otro poderoso más arriba que uno, pero si miras hacia abajo, también uno como que empieza a tejer una soberbia en su corazón, como que nada ni nadie me puede derribar de aquí. Ahora, este pueblo va a llevar una progresión que lo lleva desde la soberbia hasta la violencia. Por eso quisiera advertir de una manera muy particular que tengamos cuidado cuando nuestro corazón tiene esas seguridades, esas que tratamos tanto de construir, ¿cierto? Tener cuidado cuando nuestro corazón tenga esas seguridades, porque llegan a ensoberbecer nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el castigo? Dicen los versículos 5 al 9. A ese que se siente tan exaltado, tan intocable, Dios le dice que va, uno, a saquearlo. Porque ¿de qué manera van a ser rebuscados sus tesoros? Porque un ladrón llega y coge lo que le tienen por ahí, pero a ustedes los van a escudriñar por todas partes. 2, versículos 7 al 8. Esas alianzas en las que ustedes confían se les van a volver en contra. Los que comen el pan, con los que firmaron tratados de paz, se van a volver contra ti. Eso en lo que tú descansas, que te sientes intocable delante de Dios, eso se va a volver contra ti. Nada de eso es seguro cuando te enfrentas al Señor. Y la última, versículo 9. Los sabios, eso que era el último lugar donde ellos ponían como su esperanza, también van a ser exterminados. Los valientes huirán y los hombres morirán de muerte violenta. Ese es el castigo que Dios va a ejecutar contra este pueblo soberbio. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Porque hasta aquí no nos lo ha dicho. Dios señala su soberbia y les muestra cómo va a ejecutar juicio. ¿Pero por qué? Los versículos 10 al 14 empiezan a mostrarnos cuáles son los cargos que Dios tiene contra Edom. ¿Por qué es que Dios se está levantando para juzgar de esta manera tan dura a esta nación? Es que parece que su soberbia, el sentir que están seguros, sin temor de Dios, les llevó también a que en una circunstancia en particular ellos tomaron una posición. Vean conmigo el versículo 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban sus riquezas y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. Ok. ¿Cuál es la reprensión de Dios a este pueblo orgulloso y soberbio? Que cuando sus hermanos estaban pasando por calamidad y por aflicción, ellos tomaron una posición de indiferencia en esa situación. Allá ellos. Nosotros aquí estamos bien, seguros, tranquilos. Que los van a invadir, de malas. Una indiferencia cruel hacia sus hermanos, que ha sido de alguna manera, por eso les hacía el recuento, algo histórico. Eso es una relación quebrada por años. Y Dios los está llamando a juicio, particularmente por la actitud que ellos tomaron cuando otros vinieron a hacerle mal a sus hermanos. De hecho, una de las cosas impresionantes de este texto, cuando entiendes el trasfondo, es que Dios está juzgando a los edomitas por la actitud que tomaron
cuando el juicio de Dios vino, la reprensión de Dios vino sobre su pueblo, sobre Jerusalén. Es muy curioso, es decir, Dios está reprendiendo a Jerusalén, ¿sí? Y Dios está viendo la actitud con la que Edom, los hermanos, están viendo y viviendo esa disciplina de Dios. Y eso es imposible no conectarlo con las maneras en que sí, Dios sí ve no solamente lo que hacemos, sino también lo que no hacemos. Pero recuerdan que dentro de la confesión en la Iglesia Católica pedimos perdón por los pensamientos de obra, palabra y omisión. Omisión, lo que se deja de hacer, pero se debe hacer. Por eso Dios los está llamando a juicio. Por lo que deberían haber hecho, pero ellos no hicieron. Y es imposible no conectarlo para nosotros con esta forma en que también nosotros vivimos la iglesia. Especialmente cuando nosotros vemos a hermanos en calamidad, en necesidad, en adversidad. Porque de hecho el texto no nos deja con excusas, no nos deja con ninguna excusa para no poder decir, no, si ve, es que eso le vino porque está muy desobediente al Señor. Eso vino porque Dios lo está disciplinando. Porque eso estaba pasando. Y aún así Dios le dice, tú deberías haber ayudado, intervenido. Y como no interviniste, este juicio caerá sobre ti. Ahora, después del versículo 11, versículo 12 en adelante, aparece una lista de 8 denuncias que en nuestra versión aparecen como prohibiciones. Según los comentaristas, parece que esto básicamente fue la actitud que ellos tomaron cuando los babilonios estaban invadiendo a Jerusalén. ¿Cuál fue la actitud que tomaron? Se rieron, se jactaron, se aprovecharon. Pero de hecho, cuando uno mira el texto, estas 8 cositas está muy claramente mostrando una progresión. Primero, ellos ven y no hacen nada. Segunda, ellos empiezan a sentir como un fresquito y una alegría de lo que les está pasando a los otros. No debiste alegrarte, no debiste gozarte, ni hablar con arrogancia. Y el corazón no solamente es indiferente, sino que empieza a jactarse. Si ve, ahí tiene. Tercero, y miren cómo va la progresión. No debiste saquear la tierra de Israel, ni regodearte de su destrucción, ni robar sus riquezas. Ellos empezaron ahora, no solamente a ser indiferentes, no solamente a disfrutar lo que le estaba pasando al otro, sino que ahora empezaron también a sacar provecho de la vulnerabilidad de sus hermanos. Y por último, como un endurecimiento completo de su corazón, terminan siendo parte de la violencia, al pararse en las encrucijadas para matar a los que estaban escapando. Ellos mismos los mataban y a los que dejaban vivos se los entregaban a los que los estaban persiguiendo. Se unieron a la violencia contra Judá. Y eso que estaba escondido, eso que ellos no pensaron que estaba siendo visto, eso que ellos en su soberbia sentían que Dios no ve, y si ve, Él no nos puede hacer nada, Dios lo vio. Y ahora Dios lo está denunciando contra ellos. Por eso pasará a decirle, como hiciste, se hará contigo. Luego nuestro texto pasa a narrar la restauración de Israel. Y vamos a leer la segunda parte de Abdías, versículo 15 en adelante. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente
todas las naciones beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán. Y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Vamos hasta ahí. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo acá? Que Él va a ejecutar un juicio. Pero hay como un giro dentro de la narrativa, porque ya no solamente se ve un juicio hacia Edom, sino que vieron cómo incluyó a todas las naciones de la tierra. En últimas, el profeta está haciendo y tomando este juicio contra Edom como una advertencia también para el resto de las naciones de la tierra que se han levantado, no solamente en contra del Señor, sino en contra de su pueblo. Particularmente esa asociación de cómo lo que no se hace en favor del pueblo del Señor es ponerse en contra de Dios mismo. Y Dios los va a juzgar por eso, pero también va a restaurar a su pueblo. Deme un segundo que se me movió esto acá. Dios promete que el poderoso y el soberbio será derribado. Y que vendrá el temible día del Señor. Un anticipo contra todas las naciones altivas y poderosas. Y si vieron el video de The Bible Project, se dieron cuenta que el texto pareciera mostrarnos que en últimas Dios está entrando en juicio contra la soberbia de aquellos que se creen poderosos e intocables por el Señor, y que desde su soberbia están actuando de manera errada, siendo indiferentes, jactándose o haciendo violencia y tomando provecho, que Dios va a hacer juicio contra ellos. Ahora, ¿cuál es el principio bajo el cual Dios opera? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta la cantidad de veces que en las Escrituras aparece esta justicia retributiva. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Lo que llaman la ley del talión. La ley del talión. Es muy interesante que Dios da como un castigo proporcional a o igual a. Y así, como ellos hicieron, Él va a hacer. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el Nuevo Testamento también sigue ese mismo patrón. ¿Qué dice Jesús? No juzgues, porque con la medida que tú juzgues, serás juzgado. ¿Y cuál es la regla de oro? ¿Cierto? Ama, ¿cierto? A tu prójimo y hazle al prójimo lo que quieres que se haga por ti mismo. Palabras de Jesús. Como que en últimas, sí se espera, en últimas, dentro del juicio de Dios, que mucho de lo que estas naciones han hecho es lo que van a experimentar. Que de hecho no es como una venganza de Dios, que Dios simplemente les está dando de su propia medicina. Lo mismo que ellos consideraron que estaba bien, eso mismo van a experimentar. Pero el texto dice que en Sión, donde estaba particularmente el templo, el monte de Jerusalén, quedará un remanente y será un lugar santo. Pero ¿qué más va a hacer? Vamos al versículo 19. Entonces, los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefelá la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galaad, y los desterrados de este ejército de los israelitas, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. ¿Cuál es el mensaje que deja Abdías en esta segunda parte? ¿A quién le está hablando? ¿No les parece que en últimas toda esta profecía al final se volca ya no ahora en Edom, sino se volca hacia la restauración de su pueblo? De lo que Dios va a hacer, que particularmente
habla hacia los desterrados, aquellos que fueron arrancados de sus tierras, de sus negocios, de sus familias, que viven el despojo como una disciplina de Dios. A ellos es que esta carta parece estar dirigiéndose. De hecho, una de las tesis que decía un comentarista es que pareciera que el texto queda registrado en las Escrituras no para Edom, sino para el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y voy a citar literalmente a este comentarista David Guzik. Abdías le dice a todo el pueblo de Dios: no se preocupen por los que ignoran su necesidad, por los que se regocijan en sus problemas, por los que se aprovechan de sus crisis, ni por los que se dan la mano con otros para atacarlos, porque yo me ocuparé de ellos, dice el Señor. Pareciera que este texto sí queda en manos del pueblo, porque es que a este pueblo se le quitó todo. Cuando nosotros leemos Abdías, tenemos que entenderlo en el marco contextual que están viviendo. El despojo, los saquearon, los mataron, los persiguieron por todas partes. Y estos hermanos no tendieron su mano, sino que se aprovecharon y terminaron uniéndose al mal y a la violencia. Este pueblo es un pueblo que salió así, despojado, como nos había dicho los profetas anteriores, como quien arrebata la presa de la boca de un león. Así salieron. Por su pecado, como una disciplina de Dios. Y les llega esta carta. Entonces tú tienes que, al leer Abdías, uno tiene que ubicarse y meterse en esa desnudez, en ese despojo, en el destierro. ¿Por qué? Porque entonces vas a entender el valor que tiene la profecía que está diciendo aquí. Si ustedes se dan cuenta, Dios dice: yo los voy a restaurar. Por eso, para mí personalmente, yo creo que el texto no es tanto para Edom, sino para Judá. Creo que este texto es para quien ha sufrido el despojo, el desánimo, que se siente disciplinado por el Señor. Como David, cuando dice que todas tus olas y tus ondas pesaron sobre mí, que se siente exterminado y perseguido, sin esperanza. Y justamente ahí es que el Señor empieza a hablar para darles esperanza. Ahora, queridos, hay unas aplicaciones, unas conclusiones y unas implicaciones de este texto. Yo quisiera arrancar primero con las aplicaciones. Cuando uno ve este profeta Abdías, sí es claro que hay tres cosas que está haciendo como una aplicación para nosotros. Primero, es una advertencia contra la soberbia del corazón. Cuando uno piensa que ha hecho de su vida algo confiable y seguro, intocable, aún por Dios mismo. Y quisiera animarlos aún a pensar las maneras en que nosotros tenemos esas ciudades amuralladas, esos contactos, esas alianzas, esos sabios, como personas, cosas, empresas, empleos, posesiones, que de alguna manera lo hacen sentir a uno que uno es intocable por el Señor. Y lo pienso en dos sentidos. Uno, si tú no tienes una relación con Cristo, si tú has venido acercándote a Él, ten cuidado en la manera en que tu corazón puede volverse soberbio, pensando que Dios no puede tocar nada en tu vida. Ten cuidado con eso. Pero también si tú tienes una relación con el Señor Jesús y has caminado años con Él, ten cuidado de la soberbia, porque el Nuevo Testamento está lleno de hombres religiosos profundamente soberbios.
ahora no en sus posesiones, sino en su religiosidad. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mis queridos, el orgullo, la soberbia del corazón es un enemigo de la piedad cristiana. Como dice literalmente este texto. La humildad, subtítulo, la hermosura de la santidad. Porque nuestra humildad es profundamente necesaria en nuestro caminar con el Señor. Y muchas veces nuestra humildad es minada por las cosas en las que nosotros nos apoyamos para sentirnos seguros y confiados. Y yo creo que todos tenemos algo. Aún yo siento que la iglesia y un ministerio puede ser algo en lo que uno se sienta soberbio. Ten cuidado, tengamos cuidado con la soberbia de nuestro corazón, porque Dios es especialista en humillar los soberbios. Pero dar gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Ahora, no solamente eso, sino también ten cuidado, porque la soberbia normalmente es el origen de un endurecimiento del corazón progresivo. Y aquí es muy claro la manera en que nos dice, cuidado, ¿con qué? Con la indiferencia, con la maldad, con la violencia, cuando veas a tu hermano o a tu hermana sufrir. Aún, de hecho, Jesús lo llevó más lejos, diciéndonos que ¿qué debemos hacer? Orar por ¿quiénes? Por nuestros enemigos y hacerles el bien. El Evangelio cambia radicalmente esta forma, que no solamente son los lazos de hermandad, sino aún personas que nos han hecho el mal, nos llama a hacer el bien. Que nosotros no podemos pecar por omisión, que Dios sí nos hace responsables de las cosas que vemos, especialmente cuando las vemos dentro de la iglesia del Señor, con hermanos nuestros. Sí nos hace responsables. Y una última aplicación es cómo hay esperanza para los desterrados. Porque mis queridos, empecé hablándoles de esta realidad en la que nosotros sentimos como cierta desesperanza de cuándo va a haber justicia. A veces por lo que pasa en el mundo, a veces por lo que pasa en nuestro país, a veces por lo que pasa en la cotidianidad de nuestra vida. Cuando somos vulnerados, dañados, aprovechados por otros. ¿Cuándo es que habrá justicia? Por eso es que el salmista dice, mía es la venganza, dice el Señor. Que hay esperanza de que Dios sí ve la injusticia y Dios sí va a ejecutar juicio contra la injusticia de este mundo. Pero hay unas aplicaciones, unas conclusiones que este libro también nos deja, especialmente para los desterrados, los que se sienten viviendo en exilio, en la expropiación, en la injusticia, quienes cargan en la memoria mucho dolor, mucha pérdida, pero también como mucha añoranza. Y el texto es claro en marcar tres cosas para aquellos que sí sentimos como que Señor, haz justicia, ¿cuándo será? Primero, este texto nos deja una profunda certeza de la justicia de Dios, que Él ve la soberbia de los poderosos y Él va a ejecutar juicio y Él destronará. Dos, que el Señor no solamente ve y hace justicia, sino que también da una promesa de restauración, que Él va a juzgar la indiferencia, la burla, la maldad, y Él va a restaurar a aquel que fue aprovechado, aquel que no fue escuchado, aquel que fue pisoteado, aquel que se le pasó por encima. Él va a restaurar. Es una promesa del Señor para este pueblo y es una promesa del Señor para nosotros. Pero lo último, como termina el texto, versículo 21, y el reino será del Señor. ¿Por qué termina el texto así? ¿Por qué no simplemente habla de
Jacob será restaurado o Israel será restaurado, sino porque pone en últimas el clímax no en la restauración de una persona o un pueblo, sino en la restauración del reino del Señor. ¿Por qué? Cuando uno lee esa mención, yo creo que Abdías está mostrando a lo largo de todo su corto libro la soberanía de Dios, que pone reinos, mueve reinos, ejecuta juicio. Él es soberano, Él es el Señor. Pero en última, levanta nuestros ojos para recordar que nuestra mayor esperanza no es la restauración de nuestras cosas, porque todos nosotros caminamos como que, ay sí Señor, restauranos el bienestar, restauranos la economía, restauranos la salud, restauranos la familia. Pero en últimas ese no es el foco central de la historia. El foco central de la historia es el Señor. Es el Señor. Y creo que por eso este texto me conectó mucho con esta promesa de Isaías, capítulo 1, versículo 5. Isaías 11, 5. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará frutos de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad para los afligidos de la tierra. Oiga qué belleza. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿A quién está describiendo este texto? ¿Quién es ese vástago de Isaí? Jesús. Y por eso cuando oraba les decía que el Evangelio no solamente son las buenas noticias de que tenemos perdón y reconciliación con Dios en Cristo Jesús, sino que, mis hermanos, ¿saben por qué el Evangelio es una buena noticia también? Porque trae junto consigo esta esperanza de la restauración de todas las cosas. Cuando nosotros vemos la injusticia, la maldad en el mundo y en nuestra vida, todos clamamos, como dice Romanos 8, todos gemimos, como que ¿cuándo será el tiempo del Señor y el día del Señor? Y yo quisiera animarlos a recobrar la esperanza. Sé que hay muchas cosas que podríamos hablar de Abdías, pero una de las cosas que yo quisiera dejar profundamente clavados en nuestros corazones es la esperanza de la promesa del Señor, que Él vendrá y reinará, como suena la última trompeta en Apocalipsis 11:15. El último ángel suena la última trompeta y ¿saben qué dice? El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mis queridos, yo creo que en este mundo caído, donde la injusticia es el pan de cada día, nosotros no podemos decir que Dios es indiferente. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo vivió no solamente la vida perfecta, sino que también sufrió la calamidad, la injusticia, el atropello, la indiferencia. ¿Recuerdan la serie de Mateo? Vivió exactamente lo que este pueblo vivió y lo sufrió para que nadie más lo tenga que sufrir para siempre. Su muerte es nuestro descanso, pero su resurrección es nuestra esperanza de que hay una promesa que falta por cumplirse, que es su venida y la restauración de todas las cosas. En este mundo, como esta persona con la que hablé, cada vez más siento como esa desesperanza. Esto está horrible, esto está horrible, esto está horrible. Y yo creo que entre la iglesia también se vive eso. Pero desde Abdías quisiera dejarlos
con esta preciosa esperanza que nos dice Isaías 11. El reino será del Señor. Que recuerden que la historia no ha terminado, que hay una promesa preciosa en Él y que mientras aguardamos, Él nos sostiene, Él nos sustenta. Y el Evangelio nos enseña, nos modela una forma diferente, que no actúa con indiferencia, con festejo, con aprovechamiento, sino con dolor, para ayudar aún a quienes son enemigos nuestros. Y que si en este caminar aún sufrimos, como nos decía Primera de Pedro, que suframos por hacer el bien, que suframos por seguir a Cristo, que en eso no hay vergüenza, que Dios no se avergüenza de la gente que camina de esa manera y les tiene preparado, como dice Hebreos 11, una ciudad. Si tú has estado luchando con la desesperanza al ver al mundo o al ver las circunstancias difíciles de tu vida, el mensaje que particularmente yo quisiera dejarte hoy es: levanta tus ojos al Señor, para recordar que no solamente la salvación viene del Señor, sino que la restauración completa que tú y yo anhelamos y que la creación misma anhela, vendrá del Señor. Por eso, como creyentes, en un mundo caído, en el que sufrimos y hacemos sufrir también a otros, nosotros caminamos con esperanza. Oramos. Mi Señor, tú conoces no solo lo contextual de nuestro tiempo, esta violencia que se está viendo alrededor del mundo, las injusticias de nuestro país, que ya casi ni nos asombran, sino que tú también conoces, Señor, nuestra condición. Sabes de qué manera hemos experimentado pérdidas, despojos, disciplinas duras, que algunos tenemos claro que han venido del Señor. Y sabes cómo es caminar en el destierro. De alguna manera, todos nosotros somos peregrinos, extranjeros, quienes caminamos hacia una patria, hacia una promesa. Pero en este camino sufrimos tantas cosas. Yo quiero pedirte, Señor, que tú por favor nos pastorees. Danos aliento hoy en lo que estamos experimentando, desde nuestra salud hasta nuestras familias, en medio de la soledad, en medio de la escasez, en medio aún de la persecución, de ser víctimas de maltrato, de injusticia, de indiferencia. Gracias por la certeza que le da esto a los desterrados como nosotros, de que tú ves, de que tú juzgarás, pero también que restaurarás. Te pido para mis hermanos y hermanas, darles esperanza, Señor, hoy, por favor. Que en el día malo y en el tiempo de angustia, ellos puedan experimentar, Señor, esta renovación de la esperanza que viene, de la promesa que es ciertísima para nosotros en Cristo Jesús, de que el Rey vendrá y restaurará todas las cosas. Pero para quienes han venido caminando en acercarse a ti, conocerte más, Señor, yo quiero pedirte también que tú les lleves a la convicción de poder rendir sus vidas a ti, de doblegar el corazón, la soberbia, la altivez que a veces nos dan las posesiones, el poder, los cargos, los títulos, la altivez que nos dan las alianzas, la altivez que nos da nuestra propia sabiduría tan engañosa que es. Señor, dales un camino hacia Cristo. Doblega la soberbia de su corazón, porque en últimas, la belleza de la promesa del Señor inevitablemente siempre nos pasará
por la humillación y la humildad. Así que si es necesario, Señor, humíllalos y humíllanos más y más y más. Porque nosotros no queremos la exaltación del mundo, queremos la exaltación tuya. Humíllanos delante de ti, para que seamos exaltados junto con Cristo. Gracias, Señor, por el descanso que es vivir esta vida en este mundo caído contigo. Que podamos ver y vivir y compartir esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén.